Muy buenos días, estudiantes del cuarto año de secundaria. Mi nombre es Josué Gallegos y este es el curso de Geografía. Bien, hoy corresponde empezar un nuevo año escolar. El primer bimestre inicia y con ello el primer tema. Hoy vamos a hablar de la teoría geográfica. Hoy vamos a hablar de todo lo que se necesita saber en referencia a esta ciencia tan importante llamada geografía, que nos va a mantener ocupados durante todo este año escolar. Muy bien, por tanto, empecemos. Y ya sabes, muchísima atención y una hoja de anotaciones a la mano. Empecemos. Como dije, hoy vamos a hablar de la teoría geográfica, es decir, de la ciencia llamada geografía. El término geografía como ciencia, ¿cuándo se originará? Muchos sabemos que la geografía aparece en la antigua Grecia, es cierto. Ellos son los primeros que van a tener estudios de esta nueva disciplina. Hace aproximadamente unos 2500 años. Según algunos historiadores que conocen este tema, el primero en usar este término fue Aristóteles en un documento. La gente que leyó dicho documento le preguntaría a Aristóteles a qué se refiere con el término geografía y él dirá que la geografía es todo lo que nos rodea. Por tanto, en ese tiempo y para los antiguos griegos, todo lo que estaba a nuestros alrededores era la geografía. Muy bien, no olvides que son 2500 años antes de Cristo. Yo le coloco así y tú ya sabes a lo que estoy haciendo referencia. Bien, el término geografía, ¿qué significa? Hablemos de su etimología. Hace un momento empezamos diciendo que esta ciencia se origina en Grecia. Por tanto, diremos que el idioma griego es el que aquí tiene valor. Es de donde sacamos su significado. El primer vocablo, geo, que todos más o menos dominamos, significa tierra, ¿verdad? La tierra, porque es ella la que rodea a cualquier persona, a cualquier hombre, lo que está alrededor de cada uno de nosotros. El otro prefijo es grafos o también puede ser grafíe, que más o menos se entiende como descripción. Descripción. Podemos decir entonces que un significado etimológico de la palabra geografía será la descripción de la Tierra. Con los años podríamos decir que hay un ligero cambio que más o menos se entiende como el estudio de la Tierra. Pero en un momento vamos a precisar ciertos aspectos. ¿Cómo definimos a la ciencia geográfica? ¿Cómo definimos a la geografía? Bueno, la definimos de una forma un poco más precisa. Hoy, en la actualidad, tenemos una definición moderna. Esa definición nos indica que la geografía es una ciencia. Y esa es una palabra que no podemos dejar de mencionar. ¿Por qué se dice que la geografía es una ciencia? Porque está basada en hechos reales. Todo lo que es científico es aquello que puede ser demostrado. Aquello que no puede caer en ligerezas de lo absurdo. Muy bien, continuemos. La geografía es la ciencia que estudia. ¿Qué cosa es lo que estudia? Las interrelaciones. Eso es lo que vamos a tratar de explicar en este gráfico. Interrelaciones. Muy bien. Las interrelaciones que suceden principalmente entre este individuo, que es el hombre, ¿verdad? El hombre que no vive en un lugar aislado. El hombre vive rodeado de diferentes elementos. Esos elementos se encuentran en el llamado medio geográfico. Es decir, el hombre no estará solo en este lugar. Estará cohabitando o coexistiendo este espacio con animales, con plantas, con seres vivos, como vemos aquí. Pero también con seres no vivos, o mejor dicho, con elementos que carecen de vida, como el agua, ¿verdad? Como las rocas, por ejemplo. Muy bien. Profe, pero usted dice que hay interrelaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Yo te pregunto, ¿el hombre no necesita y no aprovecha la madera de los árboles? Por supuesto, hace diferentes actividades con ello. Por otro lado, los árboles no aprovechan, ojo, no aprovechan el agua, que es otro tipo de elemento, por supuesto. Además, podemos decir que el hombre necesita de dicha agua también, ¿no? El hombre se aprovecha de ello, claro. Por tanto, podemos decir que hay innumerables interrelaciones.
todos los elementos, ya sean vivos o no vivos, tienen ciertas interrelaciones entre ellos mismos e incluso hay más hombres con los cuales nuestro individuo tiende a hacer interrelaciones para su subsistencia o para su desarrollo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pero también vamos a mencionar algo más sobre este dibujo. Nosotros podemos decir que en el medio existen diferentes paisajes. Yo me intereso principalmente por dos. Vamos a ver dos tipos de paisajes. Algunos son los llamados paisajes naturales. Mira, vamos a explicar esto. ¿Qué cosa se entiende por un paisaje natural? Se entiende como todo aquel espacio que no ha sido modificado por el hombre, sin modificar. Se entiende como ejemplo tal vez a una selva virgen. Se dice de las selvas vírgenes aquellos espacios a los cuales el hombre no ha llegado a explorar. De ahí el término selva virgen. Profe, un ejemplo sería el Amazonas y el mismo Bran, que todavía se desconoce, ¿no? Muy bien, muy bien. Por otro lado tenemos un paisaje cultural. Ese sí está modificado. Evidentemente esa modificación la realiza el hombre. Repito, paisaje cultural. Ese espacio sí presenta una modificación y esta modificación es realizada por el hombre. Profe, un ejemplo, una ciudad, tal vez, ¿verdad? Una ciudad. Yo pregunto algo que tal vez a algunos les resulte un poco difícil de entender. Una chacra, los campos de cultivo, ¿serán paisajes naturales o culturales? Eso lo vamos a responder en Zoom, porque muchos seguramente tendrán una idea en la cabeza. Una chacra, un campo de cultivo, ¿será un paisaje natural o un paisaje cultural? Cuidado, vamos a responderlo en Zoom. Continúo. El objeto. ¿Qué cosa es el objeto de estudio? Lo que la geografía tendrá como propósito de estudiar. Bueno, algunos seguramente dirán, la geografía estudia todo lo que nos rodea, el espacio, ¿no? También será parte de la geografía, cuidado con ello. La ciencia geográfica en particular, precisando ciertos límites, vamos a decir y a mencionar que tiene un campo de estudio. Por tanto, este objeto se entenderá como un campo de estudio. Y este campo de estudio tendrá límites. Tendrá límites en el aire, tendrá límites en el agua y tendrá límites en la tierra. Es decir, en la parte sólida. Profe, entonces tiene límites en la parte del aire, en la parte del agua y en la parte de la tierra. Muy bien. Por tanto, este escenario, que es donde encontramos a los seres vivos, a los seres no vivos y al mismo hombre, presentará límites. En el aire, solamente le corresponde a la geografía estudiar hasta un máximo de 18 kilómetros de altura, hasta donde se encuentra la primera capa de la atmósfera llamada troposfera, que veremos con calma en otros bimestres. En el agua solamente se encarga del estudio de hasta un máximo de 200 metros de profundidad, solo hasta los 200. Después de ello, no, porque después de ello ya le corresponde estudio a otras disciplinas que vamos a ver por allá tal vez. Y en la Tierra, solo hasta un máximo de 10 kilómetros de profundidad, que más o menos podemos decir es la primera capa llamada corteza. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sabemos que el hombre habita un espacio que puede ser modificado o a veces no lo logra todavía, y ese espacio presenta límites. El objeto es el campo de estudio, a veces también llamado geosistema. Me gustaría colocar eso por aquí, el llamado geosistema. Es el lugar donde se realiza el estudio de la geografía. Muy bien. Definitivamente toda ciencia tiene personajes que lo han exaltado. Alguien que ha triunfado sobre otros en estudios de ese punto. Por ello mencionamos que hay padres de la geografía. Podemos clasificarlos en dos momentos. Un padre antiguo y otro que ya está en la época moderna. En la época moderna podemos señalar a dos personajes que tuvieron éxito. Pero empecemos desde atrás. Mira, nosotros decimos que el principal padre de la geografía en un momento inicial, cuando todavía estaba surgiendo,
fue el griego Hecateo de Mileto. Permíteme hablarte un poco de este sujeto. Hecateo. Mucha gente ignora un poco lo que este griego hizo. Hecateo de Mileto en realidad será un viajero incansable. Él viajará por muchas zonas del mundo antiguo que hasta ese momento estuvo descubierto y solo se limitará a escribir todo lo que observa. Si él ve zonas áridas donde no hay lluvias, escribirá ello. Nunca se preguntará el por qué es árido ese lugar. Si por otro lado ve zonas montañosas, también escribirá ello. Hará mapas, hará documentos que de alguna forma constaten lo que él observó. Pero repito, nunca se preguntará el porqué de las cosas. Continúo. Posteriormente, ya en el siglo XIX, aparecerán hombres que sí explicarán el porqué de las cosas. Estos hombres son considerados los padres de la geografía moderna y obviamente me refiero a Alexander von Humboldt, padre de la geografía moderna. Y también a su colega, también geógrafo y alemán a la vez igual que Humboldt, llamado Karl Ritter. ¿En qué radica la diferencia entre estos dos hombres? La respuesta es muy sencilla. Humboldt hacía la geografía desde el campo, la investigaba yendo al lugar, el escenario. Él mismo quería constatar con sus ojos cómo era y responder, si es que pudiese, la razón de las cosas. En el caso de Ritter, él se quedaba a estudiar en una biblioteca. Se documentaba de todos los estudios de otras personas que habían llegado, que ya tenían algún avance y los hacía suyos. Es decir, simplemente se basaba en estudios ya hechos. Humboldt viajaba y Ritter no lo hacía, se quedaba en un lugar. Por ello es que se le conoce a Humboldt como un investigador de campo y a Ritter como un investigador de biblioteca. Ambos padres de la geografía moderna. Bien, estamos hablando mucho de la evolución, de los estudios, pero hablemos también ahora de ciencias auxiliares. Nosotros sabemos que las ciencias auxiliares son disciplinas que contribuyen con el estudio de la geografía, o sea, son contribuyentes, contribuyen con el estudio geográfico. Podemos mencionar muchísimas ciencias auxiliares, es más, yo me estoy quedando muy corto al mencionarte solamente a 5, más 3 que voy a colocar ahora, 8. Pero profesor, ¿cuántas podemos mencionar en total? Hay muchas más, inclusive más de 20. Yo quiero resaltar a la astronomía, que es la ciencia que estudia los astros. La geografía se apoya un poco de ella. Las estrellas como cuerpos celestes son estudiadas por este campo. La geodesia, el estudio de las líneas imaginarias trazadas en nuestro planeta. Parte de la geografía matemática, obviamente. En la geografía matemática también está la cartografía, una ciencia que se encarga de la elaboración de los mapas, documentos cartográficos muy útiles el día de hoy. Y por último, vemos a la ecología y a la demografía. La ecología, como tú entenderás, es una ciencia que estudia principalmente las relaciones que hay entre los seres vivos ajenos al hombre, animales y plantas principalmente, y su existencia en una zona peculiar llamada hábitat. Y por último, la demografía, que es el estudio propiamente de la población humana. Profe, pero hay 3 que no nos ha mencionado. Las voy a mencionar poco a poco. Mira. Supuestamente, esta es una de las que considero tiene mayor valor. Edafología. ¿Has oído hablar de ella? Cuando escuches el prefijo edafo, relaciónalo con el suelo. El suelo es muy importante. Dirás, ¿para qué? En el suelo se realizan actividades económicas de gran valor como la agricultura. Conocer la composición de los suelos podría ayudarte y asegurar un mejor cultivo. Estoy más que seguro que sabes que la agricultura es la base de muchas sociedades, por tanto, la edafología es una ciencia importantísima. Conocemos el suelo y podemos sacarle provecho. Vamos con otra ciencia auxiliar, la espeleología. Vamos a colocarla, espeleología. Profe, jamás oí hablar de ella. No te preocupes, espeleología. Una ciencia complicada, ¿verdad? El nombre nada más un poco que nos atemoriza. La espeleología es la ciencia que estudia las cuevas. Conociendo las cuevas podemos inclusive conocer el interior de la Tierra y su composición. Eso es muy bueno. Además,
La espeleología es una ciencia que hoy en día está siendo muy utilizada para el turismo. ¿Quién al viajar a una zona rústica, a una zona natural, no quisiera introducirse en una cueva? En Junín hay una muy bonita llamada Huagapo y espero que algún día puedan llegar a ella. La espeleología les enseñaría a ver las formaciones que toda cueva tiene, tanto superiores e inferiores. Algunas de esas formaciones llaman mucho la atención y han sido preguntas de exámenes de admisión. Continuemos. Una también que no hemos mencionado es esta, la petrología. Seguramente más de uno sabrá a lo que estoy haciendo referencia. Y este año, durante los bimestres del tercero, me parece, o el segundo, no quisiera dar un mal dato, hablaremos específicamente de petrología. La petrología es la ciencia que estudia las rocas. Y yo tengo una muestra especial de rocas que voy a compartir con ustedes en las clases. Sí, la petrología es la ciencia que estudia las rocas y la composición que éstas tienen, porque de repente no lo sabrás, pero toda roca está compuesta por un número de minerales determinado. Y hablaremos de ellos también así, a un largo y tendido espacio. Muy bien, profe, para ir terminando, división. ¿División de qué? De la geografía. No hemos visto este punto, pero la geografía puede tener una división de acuerdo a su extensión. ¿Cómo podemos mencionar esto? De esta forma. Mira, a veces los estudios geográficos pueden ser abundantes y a veces pueden ser específicos. Cuando hablamos de un estudio abundante, cuando hablamos de geografía general, es decir, la geografía general abarca un estudio geográfico de un modo amplio, genérico, por eso es que tiene ese nombre. También se le llama así, sistemática. La geografía sistemática se llama así porque realiza su estudio de un modo global. Un ejemplo, la geografía general estudia los océanos. La oceanografía es el estudio de los océanos. ¿Está claro? Profe, perfecto, sí, los océanos es un concepto muy amplio. Pero la geografía regional no lo hace igual. Hace un estudio de un modo básico, específico, único. Podemos decir que la geografía regional estudia un caso aislado. Ejemplo, la geografía regional estudia al océano Índico, a uno de todos los océanos, que definitivamente tendrá características diferentes al resto de océanos. A la geografía regional también se le puede llamar corología o corológica. Muy bien. Dicho ello, tenemos una diferencia. Recuerda, la geografía general realiza su estudio de un modo integral y la geografía regional de un modo específico, unitario. Muy bien. Vamos con las escuelas y los principios. Prácticamente es la última parte de la clase. Estos estudios van a ser realizados principalmente en Europa. Recuerda que la geografía nace en Grecia. Por tanto, Grecia, al ser parte de Europa, va a tener una corriente geográfica de estudio. Por ello, es que vamos a ver principalmente en el siglo XIX escuelas geográficas. Estas escuelas se realizan en oposición, tienen pensamientos opuestos, ideas opuestas, estarán enfrentadas. Profe, ¿cuáles son esas dos escuelas? ¿Qué te parece si las colocamos aquí? La primera es la escuela determinista. Déjame colocarlo aquí. La escuela determinista es aquella fundada en Alemania. Sí, una escuela alemana. También se le puede llamar así. Profe, ¿y en qué se fundamenta? Esta escuela determinista menciona que lo más importante de todo es la naturaleza. Eso es lo que importa más. Olvídense del resto. Lo que importa es la naturaleza. El medio, la tierra, eso es lo que vale más. La naturaleza, el medio, la tierra. Aquel país que tenga más tierra, más naturaleza, más recursos, será el país que domine al resto. Bueno, dejémoslo ahí. La otra escuela es la posibilista. La escuela posibilista, contraria a la primera, es también llamada escuela francesa. Yo no puedo colocar alemana y francesa, pero ¿qué te parece si solamente coloco esto aquí? Mira,
y aquí Fran. Ahí está. Con eso es suficiente. Alemania y Francia. La escuela posibilista, de una idea completamente distinta, dicen que la naturaleza, sí, la tierra, es importante. Pero lo más importante de todo, y lo que marca un punto importante de inicio, es el hombre. El hombre es aquel que puede modificar la tierra. La tierra es importante, pero no sería nada sin el hombre. Es decir, la escuela determinista fundamenta que lo más importante es la naturaleza o la tierra, y la posibilista al hombre. Muy bien, ambas ideas estarán en contraparte y por ello es que se desatarán conflictos mundiales, guerras. Y es cierto que Francia y Alemania estuvieron en bandos diferentes. Creo que mejor le coloco Alem, ¿verdad? Creo que así está mejor. Muy bien, continuemos y ya prácticamente cerramos. Los principios geográficos. Tú sabes que el hombre vive aquí, vive en un espacio, y ese espacio nunca es estático. Siempre estará sujeto a cambios. A veces esos cambios pueden generar gran repercusión y pueden poner al hombre en peligro. Por tanto, los principios geográficos serán estudios aplicados a esos sucesos que generan un impacto en la vida del hombre. Antes de mencionar cuáles son los principios, yo tengo que mencionar a qué se aplican, porque este lugar, como dije, está propenso a sucesos que generen, repito, impacto. Esos sucesos que repercuten en la vida del hombre se les llama así, mira, fenómenos y hechos. Hechos y fenómenos geográficos. Hechos y fenómenos geográficos. Yo pregunto, ¿en dónde está la diferencia? En que un fenómeno lo causa la naturaleza. Un ejemplo, una erupción volcánica. ¿Y el hecho lo realiza quién? El hombre. El hombre realiza un hecho. ¿Qué te parece si cambiamos esa palabra? Sí, en vez de naturaleza le colocamos un ejemplo. Un hecho, una erupción volcánica, o más comúnmente en el Perú, un huaico. Ya está, un huaico, sí, un huaico lo hace la naturaleza. Otro, una erupción volcánica, una tormenta, un tsunami, un sismo. Muy bien, un hecho geográfico, ya dije, lo realiza el hombre. Ejemplos, profesor, sí, puede ser, por ejemplo, la deforestación, pero me interesa esta, la contaminación, y no me alcanza. Muy bien, queda claro. Otro hecho geográfico, la tala indiscriminada, deforestación, una detonación nuclear, un incendio. ¿Ves? Todos ellos generan repercusiones, pero hay que aclarar que los fenómenos son causados por la naturaleza y los hechos por el hombre. Muy bien, ¿cuáles son esos principios que estudian eso? Vamos a verlo ahora. Muy bien, tenemos al primer principio y lo colocamos así, localización. Este principio también es llamado principio de extensión y lo fundamenta el alemán Federico Ratzel. Ahí está. Ratzel fundamenta este principio y por este principio, considerando el más importante y que le coloco aquí un asterisco, este principio ubica todo hecho o fenómeno geográfico, nos da una ubicación real y exacta. Segundo principio geográfico es el de descripción. El principio geográfico de descripción es aquello que nos da las características de los sucesos que generan una repercusión. Este principio fue planteado por Vidal de la Bleiche. Vidal de la Bleiche, ahí está, un francés. Continúo. Principio de causalidad. Este principio explica la razón por qué sucedió el hecho o fenómeno geográfico. Muy bien, coloquemos aquí. Este principio fue planteado por Humboldt. Muy bien. Vamos terminando. El principio de comparación, a veces también llamado principio de analogía. Comparación, claro. Profe, ¿y ese principio de comparación quién lo estableció? Carl Ritter, el otro padre de la geografía, mira.
Por este principio podemos establecer diferencias y semejanzas entre los hechos y fenómenos geográficos. Profe, el principio de conexión. Conexión. Perfecto, vamos con ello. El principio de conexión, a veces también llamado de relación, fue planteado por Brunes, un francés que más o menos sostiene que todo hecho o fenómeno geográfico está conectado uno con otro. Es decir, después de uno puede venir otro y esa conexión no se puede perder. Siempre después de un sismo en la costa puede haber un tsunami. Ambos sucesos están conectados. Y por último, el principio de actividad, a veces también llamado principio de evolución, también planteado por Jan Brunes. Este principio nos explica que todo está en constante cambio, todo evoluciona y no es lo mismo. Por ello es que tenemos ya la clase terminada y decimos que la tarea para ti es el hazlo tú. Vamos a avanzar algunas preguntas, pero si no las acabamos, esa es la parte de la tarea que te corresponde hacer a ti. Espero que esta clase te haya servido mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo video y un nuevo tema que desarrollar. Cuídate mucho. Chao.